Última Mirada es presentado por Marley Coffee. Feel the love from every bean. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Feliz año a todos y vamos a conversar hoy día de, llamémoslo así, potencialidades, cosas que eventualmente pueden pasar a raíz de algunos cambios que se están suscitando y particularmente el cambio que significa el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Para eso vamos a conversar con Jorge Saad, con quien hemos estado aquí, tú eres director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, Jorge, acá. Cuando conversamos hace poquito, dijimos, oye, démonos un poquitito de tiempo y volvemos acá. Y pasó de todo. Exactamente. En un lapso de 2 o 3 meses. A ver, cuéntanos un poquitito en términos de la mirada internacional. ¿Qué puede significar un Estados Unidos bajo el segundo mandato de Trump? Bueno, gracias por la invitación, Fernando, y feliz año también. Igualmente, para la gente, sí, que nos está viendo. Nosotros pensamos que el 2025, este año, va a ser el año de la geopolítica, porque las principales fuentes de incertidumbre son de eventos globales. Tú mencionaste uno, ¿cómo va a ser el Trump 2.0? ¿Va a ser reforzado a lo que fue su primer mandato? ¿Va a ser distinto? Ya tiene la experiencia de haber sido gobierno, su círculo cercano parece ser más trumpista que este primer gobierno donde tuvo un equilibrio con ciertos republicanos más históricos. Lo segundo, ¿qué va a pasar con los conflictos bélicos? ¿Van a escalar o no van a escalar? Bueno, yo siempre digo ahí una cosa, Jorge, que solamente se los recuerdo a las personas. En el sistema estadounidense hace de alguna manera a que un segundo mandato sea definitivamente el que queda en la historia. Y muchos en un primer mandato hacen una serie de cosas, pero en el segundo mandato ya no tienen ni una posibilidad de ser reelectos nunca más. Y por lo tanto, lo que se hace en el segundo mandato adquiere una característica de, esto va para el legado definitivo. Y por lo tanto hay una mayor propensión a arriesgar, especialmente en una personalidad como Trump. ¿Qué es lo que uno podría pensar en los primeros 100 días o las primeras órdenes ejecutivas? Yo creo que es muy probable que una de sus primeras órdenes ejecutivas sea el tema de las deportaciones masivas, aunque sea simbólico, porque el muro, el famoso muro con México, fue más bien simbólico. Partió construyéndolo, luego le exigió a México que financiara la segunda parte, la cual nunca se llevó a cabo, pero fue una señal clara y potente a su electorado. Yo creo que va a venir alguna orden en ese sentido. Lo segundo es con China. Sí. Bloomberg Economics dice que el primer semestre Trump aplicaría los primeros nuevos aranceles, porque ya tienen un nivel alto entre los dos países, hacia China. Luego, México. México ya tenemos el tema migratorio, pero también está el tema de las drogas, especialmente el fentanilo, donde su principal mercado es Estados Unidos, y las empresas chinas que están instaladas en algunos estados de ese país. Entonces, creo yo que va a partir con señales bastante claras, y los mercados yo creo que van a tratar de distinguir lo que puede ser real de lo que pueden ser meramente anuncios o amenazas, como lo que vimos ahora en calidad de electo con el Canal de Panamá. No sé si... Sí, pero espérate, si él se mandó casi una triada. Dijo, que el Canal de Panamá deberá ser devuelto. Dijo que Canadá debiera ser el estado número 51 y quería comprar Groenlandia a Dinamarca. O sea, se las mandó, pero antes de entrar, 3 situaciones geopolíticas tremendamente complejas. Exactamente, y si uno mira la del Canal de Panamá, el entre líneas es China. Esta preocupación de la mayor presencia de China en América Latina, en América Central también, especialmente lo que está haciendo en inversión en infraestructura, en los puertos. China no tiene hoy día una injerencia directa en el Canal de Panamá, pero en la medida que invierte en la infraestructura portuaria, va tomando de una u otra manera mayor influencia. Entonces, por una parte, Trump 2.0. Después, vamos a cumplir 3 años de la guerra Rusia en Ucrania. Tenemos el conflicto en Gaza, que hoy día parece más Medio Oriente que Gaza. Tenemos un posible auge del proteccionismo, que la trampa que tiene el proteccionismo, que cuando tú aplicas algunas medidas los países reaccionan. Entonces podríamos tener una escalada o retaliación de medidas comerciales que genere más complejidad en los negocios globales.
Y después tenemos temas que ya nos vienen acompañando, si se va a agravar o no el cambio climático, qué va a ocurrir con América Latina y esta pérdida de relevancia, porque no tenemos ninguna relevancia hoy día en las discusiones globales, tenemos además una América Latina muy dividida, esta diversidad ideológica ha generado también mucho roce, mucho insulto. Ese es el mundo con el que vamos a partir este 2025 con dos, y con esto termino, dos hechos muy importantes. El cambio de mando en Venezuela el 10 de enero y... Vamos a ver qué va a pasar ahí. Es una gran pregunta porque el mundo González no ha revelado cómo va a llegar, si va a llegar por tierra, si va a llegar vía aérea, no sabemos si hay alguna negociación secreta, si eventualmente, yo le asigno una baja probabilidad, hay alguna alianza cívico-militar, porque claramente para que haya un cambio en Venezuela tiene que venir desde adentro. Pero ya tú has visto que Corina Machado ya pidió que la gente saliera. Exactamente. Pero tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Claro. Entonces, nuevamente, incertidumbre. Y el 20 de enero, el cambio de mando en Estados Unidos, donde asume este nuevo gobierno el presidente Trump. Eso para partir. Sí, ahora, está hoy día, yo diría, caracterizado el mundo sobre la base de personalidades. Y más que personalidades, tipos de personalidades. Tú tienes personas que, por ejemplo, hoy día abundan y ganan democráticamente muchas veces en lo que podríamos señalar las decisiones blanco y negro. Aquí no me entra nadie, aquí se van todos, aquí ponemos el muro. Y eso que eventualmente... podría haber sido hasta hace poquitos años considerado hoy un fanático, qué sé yo, acá allá, de izquierda o derecha, etcétera. Hoy día son los que ganan. Claro, estos son los llamados autoritarismos competitivos, porque como tú dices, ganan con las reglas de la democracia, obvio, muchos con altos niveles de votación, pero en el poder comienzan a erosionar estas bases democráticas, la separación de poderes, injerencia en el poder judicial. Pero si nosotros vemos... Partamos por América Latina, muchos de estos líderes tienen altos niveles de popularidad. El caso Bukele y su extraordinaria labor en materia de seguridad, más allá de los cuestionamientos que podamos después tener en materia de derechos humanos. López Obrador, que dejó México con sobre el 60% y teniendo una economía con un desempeño mediocre, pero una amplia apoyo popular, que era otro presidente con esta deriva autoritaria. Y después, si nos vamos moviendo a Europa, ocurre lo mismo. Y esto coincide con el retroceso que está teniendo la valoración de la democracia a nivel global, porque el ciudadano dice, no me está resolviendo mis problemas más básicos. Sí, yo fíjate que lo he dicho y de repente me da como cosita, pero ya la gente que es fiel aquí me ha escuchado antes, así que perdónenme que lo diga de nuevo, pero yo no había, que me gusta mucho leer historia y todo lo demás, tú corrígeme, no había visto una situación más tensa desde, yo te diría, el año 39, cuando invade Polonia Hitler. Con una gran diferencia. En esa época solamente había un país que tenía poder nuclear, hoy día hay 14. Y esa cuestión, como decíamos nosotros antes, puta que da julepe. Claro. Por una parte, hoy día hay menos coordinación en el tema de la proliferación nuclear. Por ejemplo, Trump en su primer mandato suspende el acuerdo con Irán. Exactamente. Es verdad que muchas veces se criticaba que estos acuerdos no se cumplían, pero al menos nos daba una vía de comunicación o mínima de coordinación. Entonces estamos teniendo una tendencia a menor control, comunicación, información sobre la proliferación nuclear. Por otro lado, tenemos un multilateralismo, los organismos internacionales que hoy día son espectadores. El secretario general de la Nación Unida es un mero espectador de los conflictos, la Organización Mundial de Comercio no ha tenido ningún rol en poder contener esta ola proteccionista. Por mencionar dos ejemplos, la Corte Penal Internacional, algunos lo reconocen, otros no. Entonces, crisis del multilateralismo, derecho internacional cuando nos conviene y las sanciones económicas, que eran la moderna arma de guerra, ha probado ser efectiva en algunos casos, pero no en otros. El ejemplo de Rusia, que se le aplicó una batería de medidas sin precedente que hizo Rusia, desvió comercio, profundizó sus relaciones con China, con la propia India, subieron los precios de las materias primas, lo que la benefició, y al final su economía el primer año de guerra cayó en menos de un tercio de lo que se proyectaba inicialmente. Entonces, tenemos una tríada
peligrosa, y yo coincido contigo que hoy día esas bases, que por lo menos eran muros de contención para el orden internacional, están muy debilitadas. Ahora, desde ese punto de vista, estamos, para seguir con la lógica geopolítica, digamos, tienes Europa con conflicto, tienes, América del Norte con la situación de inmigración y la situación mexicana, y ahora no sé qué va a pasar con de alguna manera, grito que le pegó Trump a Canadá, pero... Tienen una renegociación del TECMEC el 2026, del acuerdo de los tres países. Exactamente, y después tú tienes en Asia también, es el problema donde China empieza a aparecer como el principal fabricante de automóviles, el que está generando una serie de cosas, y cada vez que China ha tenido así como un crecimiento en el ámbito de lo que antes era monopolio occidental, hay preocupación. Hay una amenaza, como bien tú dices, regional en el espacio asiático. Japón aumentó su gasto militar, su gasto en defensa de manera importante. Tenemos la bombita de tiempo permanente llamada Taiwán, que es una papa caliente que siempre está ahí con menores o mayores niveles de tensión. Nunca sabe cuándo China va a decir, oye, yo quiero hacer lo mismo que hacen los israelíes en Gaza. Exacto, y que llegan, intervienen, ocupan, pero ahí hay un acuerdo militar de defensa que obliga a Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos reconoce el principio de una sola China, pero tiene una obligación militar de defender una eventual invasión de Taiwán. Después tenemos siempre el tema de Corea del Norte, que además no tenemos información, entonces no sabemos cuánto es de realidad y cuánto es de ficción. Europa tiene sus propios problemas, de la democracia, el tema migratorio, la crisis de los refugiados, el malestar ciudadano, el enfrentamiento entre el europeo clásico y la sociedad, digamos, nueva, migrante, extranjera. Después Estados Unidos, con su enfrentamiento con China. Y luego América Latina, que estamos alejados de las zonas de guerra, sin lugar a dudas, pero que somos un continente tremendamente violento, donde 8 de las 10 principales ciudades más peligrosas del mundo están en nuestra región. Ese es el mundo que estamos enfrentando, pero también un mundo que tiene muchas oportunidades con el desarrollo tecnológico, con los recursos naturales, entre otras cosas. Ahora, ¿qué tanto, esto te lo pregunto así, básicamente porque quiero a ver si es que se puede generar algún grado de optimismo dentro de todo el pesimismo, pero ¿qué tanto sientes tú que todo lo que has descrito y que lo saben todos los principales jerarcas, puede llevar a un fenómeno humano total y absolutamente contrario a la especie históricamente hablando? Diga, ¿sabes qué? Este mundo es uno solo, no tenemos ni una posibilidad de repartirlo en pedacitos y que cada uno flote en distintas partes del espacio, es el uno, por lo tanto, si es que aquí vamos a generar toda nuestra situación y no tenemos vía todavía para poder ir a conquistar otro planeta, antes de que nos agarremos a charchazo, ¿por qué no hacemos una última oportunidad? ¿Es muy ridículo eso? No, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico de que hoy día podríamos decir que hay placas tectónicas que se están moviendo. Todavía no estamos en el terremoto, pero se están moviendo. ¿Y dónde lo notas tú? Primero, que está habiendo un desacople cada vez mayor tecnológico. China quiere liderar, hoy día lidera, podríamos decir, en todo el tema de transición energética, fabricación de autos eléctricos, paneles solares. Y Estados Unidos en las tecnologías propiamente la inteligencia artificial. Pero todos los incentivos están puestos para que China y Estados Unidos se vayan desacoplando tecnológicamente y tengamos como dos sistemas en el mundo. Segundo, tú ves este ánimo de rebalance del poder, nuevas alianzas. Quizá hoy día lo que está de moda son los BRICS, que son este conjunto de países emergentes, que era Brasil por su sigla, Brasil, China, India, Sudáfrica, como contrapeso al G7, que son las potencias occidentales, y que ha ido incorporando nuevos socios. Imagínate que incorporó a Irán y Arabia Saudita, que recién restablecieron las relaciones diplomáticas y que son históricos rivales religiosos y de poder en la zona de Medio Oriente. Bolivia, hace pocas semanas, también se va a incorporar al BRICS. Entonces tenemos este ánimo de rebalance del poder, acentuado también por esta percepción de que Estados Unidos viene decayendo, al menos como potencia global. Si dejamos de lado el tema militar y tecnológico que mencionamos, Estados Unidos viene en decadencia. ¿Tuviste la última frase que tiró ayer?
Donald Trump, que son de esas cosas que uno no sabe si tomarlo en serio o no, pero el costo de no tomarlo en serio puede ser un desastre. Llega y dice, somos el hazmerreír del planeta. Esa frase tiró, como diciendo, mira, nosotros Estados Unidos no nos pesca nadie, nadie nos tiene respeto, nadie se asusta porque nos ve, eso lo vamos a cambiar. Chuta. Hay algo de eso cierto, o sea, el retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán durante el gobierno de Biden fue una imagen penosa. Si la vemos, la desprolijidad, las personas corriendo hacia los aviones. Ya la habían tenido en Vietnam también. La habían tenido en Vietnam y uno dice, ¿cómo esto en Estados Unidos? Lo que ocurre a nivel interno en Estados Unidos, la famosa toma del Capitolio, la ficción superada, la realidad superada a la ficción, uno decía, esto es real en la principal democracia del mundo. Entonces, hay algo de esa debilidad que perciben, creo yo, los actores internacionales, especialmente China, al estilo chino, bajo perfil, silencioso, pragmático, que es cierto, y que Trump trata de recuperar ese orgullo nacional con su estilo. Pero por otro lado, si vemos el patrón de Trump de su primer gobierno, también es su estilo transaccional en las relaciones internacionales, esta zanahoria y el garrote. Entonces muchas veces aplica el garrote, hace este tipo de frases, amenaza a México, pero luego se telefonea con los líderes y dice, hemos llegado a un buen entendimiento o vamos a tener un acuerdo en las materias. ¿Dónde puede haber incomodidades, creo yo, con el nuevo gobierno de Trump a nivel de política exterior? Primero, para China es una fuente de incertidumbre muy alta. China acaba de anunciar que llegó a su meta del 5% del PIB en el año, pero no tenemos claro si lo logró o no. Tiene problemas demográficos, sus estímulos fiscales no lo ha creído mucho el mundo, o sea, no es esa economía de la década del 2000. Después Europa, porque si Trump llega a una negociación no convencional, no vía OTAN, no vía multilateral, y llega a un cese al fuego, a un término parcial de estos conflictos bélicos, deja en una posición incómoda a la Unión Europea que dice, bueno, acá estamos entonces validando la cesión de soberanía, no se respeta el principio de integridad territorial en el caso de Ucrania, entonces queda tremendamente incómoda. Ahí yo veo un segundo actor. Y nosotros como América Latina, siguiendo moviéndonos el mundo, yo diría que México está con la soga al cuello, no tiene ningún margen de acción, y el resto de América Latina yo soy más escéptico porque creo que no va a ser prioridad en la política exterior de Trump y no ha sido tampoco en los gobiernos anteriores. Sí, eso es cierto. Algo que parece que nos conviene que no están muy cerca del máximo poder, pero tú lo dijiste muy bien, estas son más que países, estamos hablando de mapas. Exactamente, estas son regiones. Son regiones, son cosas ahí, y desde ese punto de vista, por eso yo decía, ¿cómo transformar si tú quieres, un sentimiento medio pesimista, cuando empieza a ver en televisión todo lo que sucede, a alguna... ¿Eso pasa por qué? Pasa por personalidades, como en algún momento dado pasó, o pasa por cambios que son geopolíticos estructurales. No, por ejemplo, cuando a ti te dicen, ok, la posibilidad de que China invada Taiwán y diga, ¿saben? Yo no estoy haciendo nada distinto a lo que ustedes dejaron hacer a Rusia, la que eventualmente ahora Donald Trump está diciendo que debiera recuperar Panamá. ¿Por qué me van a dejar a mí mirando esto cuando yo lo vengo diciendo mucho más tiempo antes? Se ha perdido como esa legitimidad moral. Exacto, ese es el tema. Algo que había una legitimidad moral, es una buena manera de ponerlo. Esa legitimidad moral que llevó a ser a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial el director de orquesta, que estableció las reglas del juego, los primeros organismos internacionales, los organismos económicos, ese famoso orden internacional basado en reglas. Ese orden viene muy tensionado porque el mundo ya no es el mundo de la posguerra, no es el mundo de la Guerra Fría, ha cambiado brutalmente, especialmente con la globalización, cuyo principal promotor fue Estados Unidos. Eso es algo más estructural y permanente. Y a nivel de los liderazgos, efectivamente hay esta tendencia anti-establishment que no parte en esta elección, esto lo refleja muy nítidamente Trump el 2016, cuando dijo tenemos que dar esta imagen de que somos contrarios a las instituciones, en el caso de Argentina contrario a la casta, contrario a la política tradicional, pero al final del día todos estos ejemplos
Dejo de lado El Salvador porque es un país más pequeño. Al final del día, cuando llegan al gobierno, al poder, igualmente requieren otras fuerzas políticas, requieren fuerzas más moderadas. Y ahí la gran pregunta es cuál es la fortaleza o no de las instituciones para contener los impulsos de lado y lado, de derecha e izquierda, que puedan tener algunos gobernantes. Yo creo que Estados Unidos sigue teniendo una solidez institucional, tiene freno y contrapesos, tiene una mayor autonomía estatal que no le va a permitir a Trump tomar cualquier tipo de decisión a nivel interno. Además necesita el Congreso, pero a nivel de política exterior hay mucha evidencia académica de esto, de cómo cada vez más los presidentes en Estados Unidos tienen mayor libertad en sus decisiones de política exterior, de política comercial, etcétera. Entonces hay que mirar eso ahí con atención. Sí, yo te decía que mirándolo desde el punto de vista más pesimista, si tú quieres, no había visto una repartición de problema equivalente hasta el 39, 40, cuando empiezan a haber todo este tipo de situaciones y alguien de pronto toma la iniciativa y dice, ¿saben qué? Me cansé de hablar, voy, invade Polonia. Y se empieza a generar ya una cosa práctica. Y eso es un tema que te lo quiero preguntar en términos de las discusiones internacionales, en relaciones internacionales. ¿Qué tanto lo que tú, qué tan prisionero de tus palabras eres? Cuando tú dices esto no lo voy a aguantar y yo soy capaz de en un segundo arreglar el problema aquí allá y yo el que venga y eso no termina pasando. La palabra de alguna manera comunica, oye, estos son discursitos nomás. Entonces cuando hoy día tienes a todo el mundo gritando, la pregunta es, a ver, ¿qué tanto de eso se puede pasar a hechos? Hoy día la sociedad es cada vez más cortoplacista. Entonces muchos de estos anuncios, declaraciones, buscan un efecto simbólico de corto plazo. ¿Por qué? Porque con esta era de la desinformación, de la ciudadanía que está bombardeada de redes sociales, etcétera, las noticias prenden pero apagan muy rápido. ¿Para qué vamos a ver el ejemplo de Chile, lo que ocurrió el año pasado con una serie de escándalos que se iban sucediendo y rápidamente la ciudadanía se olvidó del escándalo anterior? Entonces, cuando uno ve estos grandes anuncios, hay una parte que es simbólica y que el líder internacional busca generar el efecto en el electorado. ¿Cuál es la trampa de este juego? Que si tú lo vas sumando, es como el cuento del lobo, hasta que finalmente ocurre. Probablemente el antecedente más inmediato que tenemos fue la invasión de Rusia en Ucrania. Sí. Ese febrero, que estaban en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hablando de la importancia de llegar a acuerdos, y en paralelo estaban invadiendo Ucrania. Pero ahí fue clave el acto de responsabilidad que tuvo la Unión Europea, la cohesión que tuvo con el apoyo de Estados Unidos, que es fundamental para la OTAN como alianza militar. Entonces tú podrías decir ahí, hubo una chispa que podría haber detonado en algo mucho mayor y que hoy día, si bien es un conflicto, es una guerra, ya podríamos llamar de trinchera, que es parte del paisaje internacional, está encapsulada ahí, pero hubo una responsabilidad. Ahí, Jorge, hay una pregunta que me parece a mí bien relevante, creo. A ver, tú mencionaste todo eso que se dice y que ocurre. Ok, pero estamos hoy día en una situación donde los países, particularmente en Europa, por ejemplo, tú tienes el problema de Ucrania con Rusia al lado, y eventualmente puede salirte algún otro tipo de problema. Tienes el problema de la inmigración. ¿Cómo tú balanceas situaciones que son propias de una sociedad con situaciones que tienen que ver con enfrentamientos con terceros? No es tan sencillo, porque tú puedes tratar de arreglar tu país, pero ¿qué pasa si simultáneamente, históricamente, tú creabas conflictos con otros para diluir lo que pasaba en tu país o para tratar de que la mirada se fuera para otro lado y no se quedara mirada en ti? Hoy día, ¿qué posibilidad hay que ocurra una cosa parecida con alguna situación que cambie el eje de lo que estamos viendo para distraer hacia otro lado? Yo creo que hay dos elementos distintos a ese 39 que tú mencionabas. Uno, que hoy día el mundo está más interconectado económicamente, más globalizado
en términos económicos que eso genera un cierto muro de contención, porque tú sabes que si te enfrascas en un conflicto te afecta directamente en tu economía. Dependiendo cuáles son las actividades de tu economía, pero el precio de las materias primas, en escasez, en inflación, y eso genera malestar ciudadano y te hace perder apoyo político. En el 39, incluso en la época de la Unión Soviética, el mundo no estaba tan interrelacionado y las dos principales potencias, que son China y Estados Unidos, no estaban tan interrelacionadas con el resto del mundo ni tampoco entre ellas. Y el segundo es que hoy día, cuando tú ves la economía nuevamente de los países, China hoy día no tiene ningún incentivo de embarcarse en una guerra. Tiene sus propios problemas internos. Estados Unidos, y lo dijo el asesor de seguridad Sullivan de Biden, si no tiene mayor financiamiento, no tendría, entre comillas, municiones para un enfrentamiento con China, porque el costo económico y militar que ha asumido sosteniendo a Ucrania frente a Rusia ha sido muy alto. Y lo dijo en el Congreso, si no hay financiamiento adicional, nos vamos a quedar sin municiones. Entonces, hoy creo yo, las potencias, y Trump en esto ha sido muy claro y explícito, no quieren o no tienen ningún interés en entrar a ningún tipo de guerra. Pero ¿dónde está el riesgo? Porque tú podrías decir, bueno, no están los incentivos, el mundo está interconectado, que las bases, esas bases sólidas que mantuvieron relativamente tranquilo el mundo, está relativamente, porque hay conflicto abierto estas últimas 7 décadas, 8 décadas, son las que se están debilitando. Y no hay un liderazgo hoy día global, proveniente de las potencias, con una convicción o dispuesto a asumir este sentido, llamémosle, de responsabilidad global. Lo que se decía en Estados Unidos, para que Estados Unidos esté bien, el mundo tiene que estar bien. Sí. Esa frase hoy día ya prácticamente no existe. Bueno, espero que seamos exagerados y que en realidad muchas de estas cosas puedan cambiar. Sergio Saad, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí una vez más en Última Mirada. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos ver de nuevo. Chao, recuerden que tenemos CNN Radio mañana y por cierto el lunes está Tolerancia Cero. Hasta luego.